Askyurkipan yatiqirinaka istapqistati. Askyurkipanaya tichiri. Hisia tichiri istapqio. Waliki taltañani aymara yatiqawisampi. Askyurkipanaya tichiri. Vamos a dar inicio al aprendizaje del idioma aymara, como ya es costumbre, cantando la canción. ¿Ya? Vamos de 3. Maya, paya, kimsa. Wari, wawi, tawikon, wawi, wawi, taki. Wari, wawi, taki. Aukiniris, uiwara pitas. Aukiniris, uiwara pitas. Aka koyun, sakaya koyun, Sahastatamagi. Aka Koyun, sakaya koyun, sahastatamagi. Wari wawi tawikuwi takuti hakitasma. Wari wawi tawikuwi takuti hakitasma. Imilwawi, tahaten wawa pahastatamagi. Imilwawi tahaten wawa pahastatamagi. Korinirista, kulkinirista, uywasiskirisma. Korinirista, kulkinirista, uywasiskirisma. Waliki, chakuch kallantañani. ¿Ya? Ya. Yatiqañaniwa pacha sarawinaka. Ahora vamos a aprender estaciones del año. ¿Ya? ¿Recuerdan? Anterior les he mostrado una cruz andina, ¿no ven? El cual también señalaba lo que serían las 4 estaciones. ¿Sí? En castellano tenemos primavera, verano, otoño, invierno. En aymara también tenemos las 4 estaciones. ¿Ves? La pacpacha, hayupacha, autipacha, tayapacha, ¿no? La pacpacha que llega a ser primavera, ¿no? La paca llega a ser noviembre, hemos dicho, ¿no? Cuando hablábamos de los meses, ¿no? Entonces, la primavera inicia en lo que sería el equinoccio de primavera, que sería el 21 de septiembre, ¿sí? A partir de entonces se considera como época primaveral. Estamos hablando de la pacpacha, ¿sí? La pacpacha va a representar la época primaveral en Aymara. Luego tenemos lo que es el Jayupacha. Jayu, lluvia, pacha, tiempo. Entonces, tiempo de lluvia, ¿ya? En español, lo que sería el verano, ¿no? Jayupacha. Luego tenemos, ¿no? La época seca, la época, ¿no? En el cual empiezan lo que sería la helada y todo lo demás, ¿no? Se considera autipacha, ¿ya? Autipacha. Finalmente, el invierno, que sería tayapacha, taya viento, ¿ya? Taya viento. También puede ser frío, ¿ya? Taya, ¿no? ¿Conocen la tayacha? Quizá. Sí, ¿no ven? Del isaño, ¿no? Entonces, de eso más o menos viene, ¿no? Taya, viento, frío. Ahora bien, si bien existen estos 4 estaciones, Pachasara o Inaka, lo más común escuchar es Jayupacha y Autipacha. Jayupacha, la época de lluvia, y Autipacha, la época seca. Esas son las 2 palabras, términos que se va a ir manejando con mayor frecuencia. Jayupacha, recalco, la época de lluvia, y Autipacha, la época de seca. Entonces, Jayupacha va a englobar, ¿no? Desde diciembre hasta marzo aproximadamente, ¿no? Incluso hasta abril, ¿no? De mayo hasta noviembre va a ser Autipacha. ¿Ya? Entonces, si manejamos solamente esos 2 términos, o solamente esas 2 denominaciones de estaciones, hacemos referencia a eso. Ahora, ¿por qué muchas veces se maneja, no?
Porque si bien en la época de abril, mayo a noviembre, si bien llueve, si bien cae la helada, si bien hace frío, llega a ser, ¿no? Auti, que significa la época seca, ¿no? La época seca en el cual no llueve, ¿no? Es la época en el cual, por ejemplo, si relacionamos con otras actividades, ¿no? Por ejemplo, la danza, la música, que es muy frecuente, ¿sí? Están relacionados con eso, ¿sí? Algún momento les decía, por ejemplo, ¿no? Los instrumentos, las danzas, no es bailar por bailar, ¿sí? Entonces se respeta las estaciones. En este caso, específicamente, lo que sería el Jayupacha y el Autipacha. Hemos dicho, por ejemplo, en Jayupacha, la época de lluvia, ¿no? En esta época, básicamente, los productos, sea papa, haba, todos los productos que se producen, requieren que llueva, ¿sí? Que llueva para poder producir mejor, ¿correcto? Por lo que si cae la helada en esta época sería catastrófica, ¿no? Para lo cual se tienen instrumentos y danzas que son para esta época. Por ejemplo, la pinquillada, la tarqueada, la moseñada, ¿no? Son instrumentos que se tocan de forma exclusiva en esta época, ¿sí? En esta época. Estos instrumentos se dice, y las danzas obviamente, se dice que son para poder, ¿no? Llamar tal vez más lluvia o para alejar lo que sería la helada y otras cosas, ¿no? Si alguien tocara, por ejemplo, un instrumento, no sé, el sico, ¿no? La zampoña, o lo que es la quena, ¿no? Seguramente caería helada, ¿no? Seguramente la comunidad le sancionaría a esa persona. Entonces, se respeta mucho esto, ¿no? Se respeta, ¿no? No van a ver ni a los niños siquiera tocando en los cerros en esa época lo que sería la quena, sino van a tocar el pinquillo, la tarqueada, ¿no? Entonces, importante considerar eso. No sé si tiene algún comentario, pregunta. Estas son las 4 estaciones. Licenciado, buen día. Disculpe, la última parte, ¿cómo he explicado? Justo me he distraído. ¿Qué parte específicamente? Donde que no tienen que tocar los niños. Ah, ya. Entonces, solamente dependiendo de la estación en el que estamos, se interpretan los instrumentos y también lo que serían las danzas. ¿Ya? Ahora, sería pecado, digamos, en el que en la época de lluvia, digamos, en Jayupacha, interpretáramos estos instrumentos o lo que sería la danza, ¿no? Y no así, digamos, en la época seca, en Autipacha, ¿no? Si tocamos, bailamos moseñada, va a llover, ¿no? Sí, tal vez va a llover, tal vez no. Entonces, eh, no afecta nada, mejor beneficia, ¿no? Pero es muy estricto en la parte de lo que sería el Jayupacha, ¿sí? En la lluvia sí o sí hay que conservar, porque se tiene arraigada muy bien ese conocimiento, esa tradición, esos de los instrumentos y las danzas, ¿no? Entonces, básicamente las personas allá viven de la producción agrícola y a la ganadería. Entonces, en esta época están en pleno florecimiento, crecimiento estos productos. Por lo tanto, es de vital importancia el cuidado de las mismas. Y de hecho, las comunidades tienen personas encargadas para el cuidado de sus sembradíos, principalmente, ¿no? Se les llama los yapucamanes. No sé si alguien ha escuchado ese término. Claro, Entonces, son ya. las personas que están encargadas del cuidado, ¿no? De lo que sería principalmente la actividad agrícola, ¿no? Sin descuidar también lo que sería
los animales, ¿no? Entonces van a estar en constante monitoreo en todos los lugares donde se esté sembrando, ¿sí? Cultivando, porque todavía en ciertas regiones se mantiene lo que es el moyo, ¿no? De las calpas o lo que serían las sayañas, ¿no? Los lugares específicos destinados para cada año, ¿no? Para la producción. Y esto es Las, rotativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, conozco varias comunidades en los que, ¿no? Existen 10 lugares arriba, 10 lugares abajo. Entonces, cada año se va rotando, ¿no? Entonces, digamos, a ver, voy a graficar aquí. las Generalmente las Sayañas, entonces, comunidades ese están lugar. conformados por lo que sería Alaya Ainacha, ¿no? Araja Amsta, ¿no? Siempre tienen esta división. Eso es cultural, ¿sí? Entonces, esto ¿Es, va a ser arriba, es abajo. Alaya comunitario, Ainacha. Yatichiri? No. ¿Perdón? ¿Es comunitario o es de cada familia que tiene? Ya, en realidad es comunitario. Sin embargo, las familias tienen sus sayañas, ¿ya? Sayañas sería como propiedad privada, pero Señor Cototero, a nivel tenga muy general buenos sigue días. En breve siendo, minutos estaremos llegando a la ciudad de Nazca. a nivel general sigue siendo comunitario, ¿no? Las TCOs, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Aquí puede haber varias casas, ¿no? Varias familias que tienen sus sayañas. Sayañas son territorios específicos de cada familia, ¿no? Entonces, esta familia tiene que corresponde, ¿no? Ahora bien, aparte de las sayañas, hay lo que llamamos los laquis, ¿no? Los laquis, eh, o llaman también hay. Entonces, los laquis son más o menos espacios, ¿no? Más o menos de esta característica, ¿no? También en la parte de abajo, ¿no? Puede estar dentro del terreno que corresponde a las sayañas, ¿no? Estos son ainocas, son espacios grandes para el tema de lo que es el cultivo. Y en cada ainoca o laki, cada familia tiene un espacio de tierra, ¿sí? Que solamente es para cultivar, ¿ya? Que solamente es para cultivar. A eso se llama calpa, ¿ya? Entonces, digamos, año uno, ¿no? Siguiente año le toca a esto, ¿no? Siguiente año le toca a esto. Cuando terminan, nuevamente vuelven al Lucky 1, así más o menos, ¿no? En la parte de abajo también, ¿no? Así es como se maneja. Por eso se maneja de tal forma que no pueda ser, o de que no pueda ser eh, depredado lo que es el medio ambiente, ¿no? Entonces, el tema de lo que es la rotación de la tierra en Descansa, tema de un año producción. descansa, sí. Correcto. Pero en este momento, en el ejemplo, estoy mostrando 3, ¿no? Pero las comunidades generalmente tienen 10, ¿no? Mínimo tienen 5. Entonces va a descansar como, si tienen 10 lugares laquis, va a descansar como 7 años. ¿Por qué 7 años? Porque se produce 3 años, ¿ya? El primer año se produce la papa, segundo año se produce, puede ser quinoa, puede ser cebada, pero para pito, o lo que sería lava, depende, ¿no? Y el tercero es para forraje, ¿no? Entonces, simplemente 3 años se cultiva en las calpas y luego Ya. descansa, ¿sí? Ahora Espero aquí, sí por que me ejemplo, esto es mi sayaña, ¿no? El lugar donde está mi Nos vemos. casita, mis ganaditos, y aquí es mi calpa, digamos, ¿no? Este es mi calpa. Entonces, solamente yo voy a ir aquí, a este lugar, a cultivar en los años que corresponden. No puedo llevar mis ganados, nada, porque este espacio puede pertenecer a otra familia. ¿Sí? Entonces, así más o menos, ¿no? Medio complejo, pero así es como se maneja, ¿no? Entonces, en estos lugares, ¿no? Los lugares donde corresponde el cultivo van a estar monitoreando en Jayupacha los yapucamanis, ¿no? Los yapucamanis van a ser las personas encargadas del cuidado, ¿sí? Y eso también es rotativo, ¿no? Porque las comunidades tienen diferentes estructuras. Generalmente es o son lo que serían las zonas, ¿no? Así se van a organizar. Bien, ¿algún comentario? Perdón, Yatichiri, he llegado tarde, pero dijo qué instrumentos y qué danzas de cada lugar. Ya, más que lugar, estamos refiriendo a O lo que sea, de serían. cada, perdón, de cada estación. Ya, en este caso hemos dicho, son las dos estaciones que se manejan con frecuencia, ¿no? El Jayupacha y el Autipacha. Jayupacha, digamos, desde diciembre hasta abril.
y Autipacha de mayo a noviembre, la época seca y la época lluviosa. Así es como generalmente se divide, ¿ya? Ahora, en Perdón, época de lluvia, que sería Hayupacha, ya, el Hayupacha, Hayupacha. se interpreta la pinquillada, la tarqueada y la moseñada, tanto la música como la danza. Y en Autipacha, lo que sería el sicuri, la quena quena, ¿qué más? Esos dos principalmente, ¿no? Tiene algunas variantes lo que es el quena quena, ¿no? El quena, hay otro, el quenacho, ¿no? Entonces, toda eso, esa familia, digamos, ¿no? Entonces, esos instrumentos solamente en la época seca, ¿ya? Y Pinquillada, también las danzas. moseñada en el Hayupacha. ¿Y qué más era? Perdón. Pinquillada, moseñada y tarqueada. Ay, bello. Tarqueada, ya. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? ¿No? Bien, entonces De ya la conocemos danza, de la los danza. mismos, ¿no? Los mismos. O sea, Ya, moseñada es música y también es danza. ya, Tarqueada de la misma forma. ya, ok, ya. Las voy. Gracias. Muy bien. Ahora que Perdón, ya sabemos lo que son las estaciones, pasamos a aprender lo que serían los días, ¿ya? Los días de la semana. Ahora bien, cuando hablamos de días de la semana, hoy en día es muy frecuente escuchar, o en todo caso, escuchar castellano fonetizado, ¿sí? Por ejemplo, mi mamá solamente habla aymara, ¿no? Pero no te dice, pues, intiur, pasur, ¿no? Te dice lunisa, martisa, mitculisa, juiwisa, wirnisa, sawaro, domingo, ¿no? Entonces, a hoy en día está, si bien existen los días, pero no se manejan, simplemente castellano fonetizado, ¿sí? Entonces, eso está muy arraigado, ¿no? Entonces, un elemento importante también a considerar para poder recuperar de alguna forma, ¿no? Los días en el idioma aymara. Ahora, los meses hemos dicho de que estaban relacionados con lo que es las labores culturales, ¿no? Con tema cultural, con tema de lo que es eh, los quehaceres referidos, ¿no? A este espacio geográfico. De la misma forma, los días tienen que ver, ¿no? Con esos elementos, ¿no? Por ejemplo, el día domingo, que sería Inti Uru. Inti es sol, Uru es día, ¿no ve? En el saludo hemos aprendido, ¿no? Aski Uru Kipan, Uru día, ¿no ve? Entonces, Inti Uru, Inti sol, Uru día. Entonces, está relacionado con lo que sería el sol. Es como si estuviéramos diciendo día del sol, más o menos, ¿no? El día domingo. El día lunes, ¿qué hemos Igual, dicho que es Pajri? igual en el inglés dice Sunday, el día del sol. Interesante. Exactamente. Sunday. Ajá. ¿Qué se dice? ¿Qué es Parsi? ¿Alguien recuerda? luna, luna, luna. Luna, perfecto. ¿Sí? Luna. Man. Ahora, Parsi, Uru. Parsi, luna. ¿No? Mm, Entonces, tiene relación con la luna, ¿no? Como si estuviéramos diciendo día de la luna. En inglés igual, Ahora, Monday. Tiene que haber alguna razón, ¿no? exactamente. Yatichiri. Sí, 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 ¿Cómo es el seguramente, inglés? ¿no? En inglés es Es que Monday. Monday. Guineani, Es como el moon. Mande. Sí, Sí. Monday. Y yo les digo a mis alumnos para que se acuerden que es el día de la luna y también el Sunday, el día del sol. Por eso es que me Oh. llama la atención, porque igual acá, ¿no? Mm, Sí. Correctamente. mm, De hecho, hay un lingüista que me contactó de Brasil, no me acuerdo el nombre, Ajá. quien está haciendo este estudio, ¿sí? Entonces, a ver si algún momento me comparte Tiene alguna que haber conclusión. algo, sí. Voy a Ay, qué compartir, lindo. ¿ya? Entonces, eso el día lunes.
Ahora, les decía, o algún momento creo que les decía, se maneja mucho lo que es el principio de la dualidad, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo blanco, lo negro, derecho, izquierdo, arriba, abajo, ¿no? Entonces se maneja el tema de lo que es la dualidad. Ahora, como hay días buenos, hay días malos, ¿sí? Entonces, el día martes y el día viernes van a ser esos Claro. días malos, ¿ya? Sahra, ¿sí? No sé si han escuchado, incluso algunos utilizan para las riñas, ¿no? Sahra warmi, Sí, Sahra ate, Sahra chacha, ¿no? Entonces, es malo, ¿sí? El ñanca también es malo. Entonces, ambos días están relacionados con lo que es lo malo, ¿sí? Entonces, estamos diciendo como diablo, demonio, malo, son, ¿no? Entonces, más o menos son así, los días ¿ya? que se hacen digamos, los rituales también, ¿no ve? Correcto. De Ahora, estos así. rituales que días. se hacen estos días no son buenos, ¿sí? Los rituales buenos se hacen los miércoles, los sábados se hacen los rituales buenos. Estos días se hacen rituales malos, ¿no? No sé si les comenté, ¿no? En el contexto andino hay lo que son los yatiris, ¿no? Los yatiris son los sabios, ¿sí? Son los sabios. Ahora también hay los colliris, ¿no? Los colliris son los curanderos, ¿no? Y finalmente hay lo que son los laikas, ¿ya? Laikas. Los laikas son los brujos, ¿ya? Son los brujos. Ahora, muchas veces el yatiri es igual colliri, también es laica, ¿no? O en algunos casos solamente es yatiri o si yatiri colliri, ¿no? Dependiendo mucho de los dones que van recibiendo. Creo que en algún momento hemos comentado eso, ¿no? Y hablamos del pachiri, creo, ¿no? Entonces, los días martes y los días viernes básicamente son para cambiar o para hacer alguna brujería a alguien, ¿sí? Entonces, cuando alguien se enferma, ¿no? Y le dicen que es brujería, ¿qué día le van a curar? Martes o Viernes. viernes. Algún momento han ido, ¿no? En el negocio, en su actividad no les ha ido bien, ¿no? Van donde el yatir y les dicen, ¿no? Es maldición, ¿no? Tienes que venir el día martes o el día viernes, ¿no ven? Entonces ahí les hacen la sahumada y les quita la maldición, ¿sí? O, digamos, no sé, quieres hacer algún mal a alguien, entonces esos días también lo hacen, ¿sí? Entonces hay lugares, ¿no? Específicos, por ejemplo, aquí en La Paz, en autopista, ¿no? La curva del diablo, ¿no? Que está al El frente diablo. ahora. Entonces, siempre van a ver los días martes y viernes, hay mucha gente en ese lugar, en esos espacios, ¿sí? Entonces, son días malos. A ver, creo que en el chat hay comentarios, a ver qué ¿Qué dicen. dice? Eso influye en las coas. La coa como tal es una planta, la coa, eso que comemos en el guayaque, ¿no? ¿Sí? Coa. Ahora, tal vez lo que hace referencia es a la huarta, ¿no? O lo que llamamos en castellano la mesa, ¿no? ¿Sí? Tal vez a eso hace referencia, ¿no? Entonces, Sí. depende mucho si crees o no, ¿no? De hecho, yo creo, en algún momento creo que les comentaba, ¿no? Entonces, muchas veces la medicina científica no sana a las personas, ¿no? En algunos casos, ¿no? Entonces, acuden a los yatiris, ¿no? Y estos milagrosamente los sanan, ¿no? Entonces, yo al menos combino, ¿no? ¿Sí? Entonces, creo en estas cosas y también creo en la medicina científica, ¿no? Entonces, siempre, ¿no? De alguna forma, como vivimos en el contexto, ¿no? Aunque posiblemente no creamos, pero el círculo en el cual nosotros nos desenvolvemos va a influir también en eso, ¿no? Entonces, es interesante conocer, ¿no? O sea, podemos hablar mucho respecto a esto, sin embargo, como resumen, eso, ¿no? De los días martes y los viernes. Yo con mi abuela, por ejemplo, todo esto sabía, ¿no? Igual de los colliris, todo así bien. Pero ya después me he vuelto cristiana, ¿no? Entonces he conocido la otra parte, ¿no? De oración, por ejemplo, ¿no? Igual, Claro. orar y eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? Pero Si bien antes no existía la religión católica, ningún otro tipo de religión,
Pero hoy en día los yatiris, todo eso, ¿cómo decimos? También son católicos, ¿no? Por ejemplo, cuando van a mirar la coca, van a rezar el Padre Nuestro, ¿no ven? Ajá, como que se ha Entonces, mezclado, ¿no ve? exactamente, entonces hay una combinación de la religión con lo que sería el conocimiento ancestral, ¿no? Entonces, siempre van a hacer las oraciones, siempre van a hablar, no sé, del Dios, del Cristo, muchas veces, ¿no? Entonces, ya hay términos religiosos. Obviamente, en algunas religiones, por ejemplo, no, o sea, nos dicen que no debemos creer, ¿no? De hecho, también yo participaba en algunos, ¿no? Entonces, eh, ya dependerá del criterio, los conocimientos que vayan adquiriendo o lo que mejor le parezca a una persona, ¿no? Bien, Tania dice, si por ejemplo mi sobrinito se me enferma fuerte, le tienen que curar Sorajayo. de las dos formas, porque si no, no lo hace efecto lo que es. Perfecto, eso. Por ejemplo, a los bebés siempre es el ajayo, ¿no? Claro, Entonces, el a mí ajayo. mis Se le nietos, llama con sus ropitas, sus sombreritos, un sí, chulito, ¿no? o- Cada vez que el lugar, a cada lugar que se vaya, entonces, ¿no? Ya está, ya, ¿no? yo con mis nietos, por ejemplo, la otra vez se ha caído, ¿no? Estábamos así en el campo, entonces se ha caído y yo inmediatamente le echo escupir, ¿no? Digo, escupa Exacto. así y después, claro, pero yo he orado, ¿no? Para que no se rompa sus huesos, ¿no? Realmente no se ha roto todo, ¿no? Pero claro, me han visto así, la gente me... Y claro, es a ratos una combinación, ¿no? De lo que tienes como experiencia, ¿no? De lo que eres cuando eres chica y cómo vas creciendo. O sea, yo creo en Dios Todopoderoso, ¿no? Pero sí me sale todavía esto, ¿no? De su ajayo, cosas así. Que igual, digamos, cuando ves por la parte cristiana, más que católica, así evangélica, ves muchas cosas, ¿no? De eso, de la parte espiritual, digamos, ¿no? Y bueno, eso. Muy Así no, bien, ¿sí? ya. Así Entonces, es. eso respecto a esos 2 días, ¿no? Martes y viernes. Miércoles, Yatichiri, sí, yo, adelante, Julia yo he escuchado el Camispi, día viernes Chascauru. Chascauru. Wow, no escuché. A ver si me das la referencia, ¿ya? Como Tal día vez se refiere desordenado. a un día de Chasca es Por despeinado, eso. Y desordenado. greñudo, greñuda, ¿no? Eso es chasca, ¿ya? Entonces, no he visto al menos, ¿no? A ver si me pasas alguna referencia, a ver, voy a ver, ¿no? Ya. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, ¿no? Bien. Miércoles. Miércoles es Pacha Uru. Pacha es tiempo y espacio. Seguramente han escuchado, ¿no? Pachamama, ¿no ven? Ujú. La madre tierra, la naturaleza, ¿no? Entonces, viene de eso, ¿no? Pacha, tiempo y espacio. Tiempo en el sentido de que em, expresamos el transcurrir del tiempo con lo que es el Pacha, ¿no? Y Pacha como espacio en el sentido de que es el lugar donde nosotros moramos, es el lugar, ¿no? Es el lugar, ¿no? Si bien la tierra es Uraqi, por encima de todo eso está lo que es la Pacha o la Pachamama, ¿sí? Entonces, se interpreta de esas dos formas, ¿no? Como tiempo y lo que sería el espacio. Entonces, Omnisciente Pachauro, y estamos omnipotente. diciendo más o menos día del tiempo, día del espacio, ¿sí? En el que nosotros habitamos. Por eso les decía, ¿no? Son días buenos, ¿no? Por eso les decía, ¿no? Si te vas a hacer curar, si vas a dar gracias a la Pachamama, tienes que ir un día miércoles, un día sábado, ¿no? Puede ser un día lunes, puede ser un día jueves, ¿no? Pero esos domingos, si quieren, ¿no? Pero esos días son buenos, en especial el día miércoles. Ahora el jueves, ¿no? Illapa es el rayo, el ejo también se dice, ¿no? El otro día aquí en La Paz cayó, terrible, ¿no? Entonces, Ujú. Illapa es el rayo. Entonces, como estamos hablando de las cosas como el sol, la luna, y otro de los elementos importantes es el rayo también, ¿no? Entonces, el día jueves es de eso, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, cuando cae el rayo en un lugar,
y las personas inocentes caminando pisan por ahí, se enferma con seguridad, ¿sí? ¿Qué día se le cura? El día jueves, ¿sí? O digamos en el campo es muy frecuente que caiga en los animales, las personas o en las casas. Digamos que ha caído en una casa, ¿no? Entonces, si seguimos viviendo ahí, ¿no? Seguramente nos vamos a enfermar. Entonces, hay que dar una mesita al rayo, ¿no? ¿Y qué día? El día jueves, ¿sí? Entonces, cuando cae un rayo, por ejemplo, cae una piedrita, ¿no? Así bien especial. No sé si alguien ha visto, ¿sí? Mi abuelo tenía, lo llamaba Gloria Wallace, lo llamaba, ¿no? Entonces, bala de la gloria, más o menos, así traduciendo, ¿no? Entonces, lo tenía así bien conservadito, ¿no? Así era una bolita así, medio color negro, así bien especial, ¿no? Entonces, eso he visto mucho, por ejemplo, en las iglesias, por ejemplo, en Huaki, ¿no? Entonces, las personas cuando ya no quieren tener eso, ya no quieren conservar, ¿no? Con una ofrendas y todo eso, van a dejar a estas iglesias. Pero hay otras personas que quieren conservar eso, ¿no? Son como las ñatitas, ¿no? Que tienen aquí en La Paz, he visto igual, ¿no? Entonces hay Ay, algunas personas que quieren tener, entonces van igual con ofrendas, todo eso, los recogen y se lo llevan a su casa, ¿no? ¿Y qué son estos? Son al final como sus santos o los protectores o los que proveen de riqueza o de algún bien material, ¿sí? Entonces adoran, ¿no? Entonces lo tienen muy bien guardados, ¿no? Y ya. Como Ilia Yatishiri. No, ella es otro más o menos, ¿no? Ella hemos hablado de lo que es la abundancia, la Sí. bendición, todo eso, ¿no? Ahora, Illapa es rayo, Yatishiri, tengo dos apreciaciones. Yo he escuchado el día miércoles como Guarauru. ¿Ha ¿ya? Y escuchado otra, usted? no, Guara también sería para el día jueves, Guara también es rayo. No, yo he escuchado para el Guara como estrella. Ah, ya, de Guara Guara, ¿no? Ah, Guarauru. Ya, Y el jueves sí lo he escuchado como Iliap Uru. Una consulta, la diferencia entre Iliap, entre Quejo y Liju Liju. Ejo, Illapa, Guara, esos son rayo, ya es rayo. Ahora, Lijo es igual Brillo. rayo, pero se refiere al reflejo, ¿no? Cuando cae el rayo, entonces, por ejemplo, estás en una noche así oscura, ¿no? Entonces te alumbra en ese momento. Eso es el Lijo. El Es brillo. el brillo, correcto. Ese es el Lijo. Ya, Illapa y Quejo serían lo mismo entonces. Es el rayo. Ya, Waliki. Muy bien. Viernes ya hemos dicho. El Ñanqa. sábado. Samaña oro. Samaña es descanso, ¿ya? Descanso. Entonces es día del descanso, es para descansar. Samaña oro, ¿sí? Ahora, Miski bien lo interpretaba, ¿no? En algunos casos van a haber cierta variación, digamos, en algunos días, pero la estructura es esta, ¿ya? La He base es escuchado, esta. he escuchado Samarañ Uru. Es lo mismo, po. El Claro, día del descanso. samaña, samaraña, samaña, lo Mm, mismo, ¿ya? ya. Bien, entonces ya sabemos lo que son los días también. ¿Alguna pregunta, comentario que quieran hacer? que también pues en la cuestión bíblica igual, el día del descanso, el sábado, Sí, tal vez tiene que ver con eso, ¿no? ¿no? Incluso tal vez estos días que estamos manejando supuestamente Aymara no son exactamente, ¿no? Posiblemente tenga que ver con temas de lo que es la religión también, ¿no? Entonces, habría que hacer muchos ¿Será? Porque en estudios para inglés conocer. igual, no ¿Sí? sé. No sé. Muy bien. Comentarios, preguntas. Que es interesante, ¿no? Cuando empezamos a ver las lenguas, cómo son Claro, ¿no? Y A cada vez destrozar los aprendemos días. más, pero las sabemos menos, conexiones. parece, ¿no? Mm, Donner. Ah, y ¿sabes qué? En alemán, jueves es Donnerstag, que también es el Donner, es, ¿cómo se llama? Igual, o sea, lo de
lo de rayo, pero el otro, el que suena, ¿cómo se llama? El trueno, Donnerstag. Qué interesante. Igual, claro, ahí la misma, Donnerstag. Montag. Habría que hacer un estudio de similitudes, ¿no? De ciertas lenguas. De hecho, se ha hecho con el japonés, ¿no? Y sí tiene, digamos, cierta relación, ¿no? En tema de palabras, ¿no? De significados, e incluso la forma de escritura, porque ellos utilizan grafías, ¿no? Ajá. Entonces, en Aymara, muchas veces la escritura que estamos utilizando ahora no se adecua, no se puede expresar ciertas cosas, ¿no? Entonces, utilizando esas grafías sería más fácil poder comprender e interpretar el idioma aymara, ¿no? Entonces, más o menos así va ese estudio. Bien, ahora vamos a hacer preguntas, ¿ya? Yatichiri, una ¿Sí? pregunta. Entonces, en este caso hay mucha diferencia en lo que anteriores, digamos, se ha enseñado a nuestros alumnos, que el lunes viene de Luna, el martes de Marte, el miércoles de Mercurio. Todas esas cosas entonces ha sido desviado el conocimiento a la comparación de lo que ahora estamos conociendo con el Aymara. Claro. De hecho, ¿no? O sea, cuando los Aymars habitaban, o sea, no sabían de la existencia de otros planetas, ¿no? O sea, solamente lo que los rodeaba y todo eso, ¿no? Entonces, recién la ciencia ha ido evolucionando, se ha ido conociendo. Tal vez posiblemente conocían, pero no tiene relación, ¿no? Tal vez no tenían la tecnología necesaria para poder, por ejemplo, ir a conocer, digamos, no sé, a Marte, ¿no? No tenían. Entonces, tal vez sabían de su existencia, ¿no? Entonces, tal vez lo manejaban como constelaciones, como estrellas, ¿no? Más o menos así, ¿ya? Muy bien. Entonces, Interesante, ¿no? Pucha, esto de los días del sol, de la luna, todo eso es en alemán igual, ahorita pensando, es lo mismo. oh, Igual, interesante. A ver, habría que Sonntag, revisar todo eso. Montag, ¿no? Dienstag, Donnerstag es lo del Donner, lo de lo que he dicho, El jueves. ¿no? Sí, el jueves, que es el rayo, ¿cómo se llama? El trueno. Donnerstag. ¿Y Freitag. tienen Ñancauru? ¿Sahra Uru y Ñancauru tienen? No sé, che. No sé. Ya, pues, tienes que traer toda la información, pues, Super Girl. Voy a investigar todo. Voy a Investiga, investigar, pues. por ejemplo, en el finlandés, en Finlandia, porque lo que pasa es que las culturas se asemejan mucho también, Sí, ¿no? Entonces, todos los pueblos tienen una raíz y esas raíces se asemejan muchísimo, ¿no? Era lo que les decían, por ejemplo, en Finlandia, así como se festejan en el junio, por ejemplo, ¿no? Que es el día así del sol también, o sea, y no sé, pero hay mucha semejanza, o sea, entre las culturas y ahora con la lengua vemos también, ¿no? Que tienen el día del sol, de la luna y tal cual, ¿no? En varios Cuando idiomas. son pueblos originarios, yo creo que sí, pues sí, la naturaleza es la esencia. Me da la impresión. Claro, claro. Qué Pero justo esta interesante. combinación de ese día, justo que todos hayan tomado lo mismo, entonces tiene que haber alguna cosa, ¿no? Porque todos En, empiezan, digamos así, el Montag, ¿no? Lunes y tal. Que en realidad el primer día es el domingo, ¿no ve? el domingo. Sí, que es el día del sol, el Sonntag o el Sunday. En Mapudungún, Antu, sol. Ah, sí, Antu. Antu. Avanzaremos, licenciado, por favor. Muy bien. Ok. Está interesante conversar sobre Gracias. estas cosas. Gracias. Gracias, porque Estas así conversaciones en el grupo de ampliamos más WhatsApp van a ser, nuestro ¿ya? Bien, conocimiento. Ya de continuamos. WhatsApp. Yatichiri, Vamos a hacer la pregunta. Yatichiri, ¿Sí? nosotros conocíamos que, por ejemplo, día lunes el hackeo es Ajay Uru, martes es Chacan Uru, del miércoles no recuerdo, pero el día jueves es Hake Uru, del día viernes es Uta Uru, sábado es Wila Uru y del día domingo es Wilka Uru. ¿Estaba bien eso, Yatichiri? No sabría decirle exactamente, ¿no? Los días que estamos manejando está en referencia a lo que dice Félix Laime, ¿ya? Entonces, es uno de los referentes del idioma aymara, o al menos aquí en Bolivia, ¿no?
él junto a Juan de Dios y a Pita, que en paz descanse, han impulsado, por ejemplo, la aprobación de lo que sería los fonemas o lo que son las grafías, ¿no? El alfabeto aymara, si quieren, ¿no? Entonces, por eso manejamos eso, ¿no? Posiblemente hayan otras interpretaciones. Por ejemplo, ayer veía un video en el cual, por ejemplo, un abogado hacía la interpretación de lo que sería el nombre del Titicaca, ¿no? Del lago Titicaca, ¿no? Entonces decía, Titi es el gato andino y Caca es descolorido, ¿no? Ahora, Caca también, ¿no? Si hacemos una interpretación lingüística, significa agujero, hueco, ¿no? Entonces, se puede haber diferentes interpretaciones, pero el abogado, desde su conocimiento, hacía entender de que Caca simplemente es, digamos, descolorido, nada más, o sea, se limitaba a eso, ¿no? Entonces, siempre en tema lingüístico va a haber ciertas variaciones, ciertas interpretaciones, ¿no? Tomando en cuenta cuando no se tiene antecedentes previos, ¿no? Consolidados, ¿sí? Simplemente eso, ¿no? Entonces, posiblemente Gracias a esté ti. bien, tendríamos que revisar la fuente, quién también lo escribe de esa forma. Simplemente. Gilata, póngalo en el chat, por favor. Interesante lo que usted dice. Gracias, profesor. Muy bien. Ahora vamos a hacer la primera pregunta, ¿no? Kuna urusa. ¿Qué día es? Kuna que uru día, ¿no? ¿Qué día es? ¿No? Kuna urusa. Ahora aquí faltaría la parte de lo que es el complemento, ¿no? Entonces, por ejemplo, hichuro. Perfecto. Hichuro. ¿Qué es hichuro? ¿Alguien sabe? Hoy día. Hoy, perfecto. Hichuro, en todo caso, kuna urusa. Hichuro, kuna urusa. ¿No? Hoy, ¿qué día es? ¿No? Entonces, hichuro, ñanqa urua, ¿no? Ñanqa urua. Ahí está, ¿no? No, ahí está. Hichuro, kuna urusa, la pregunta. Hichuro, entonces lo que va a variar es ñanqa Uru. Ñanqa el día. ¿Sí? En todo caso, ñanqa. Uru es para todos, ¿no ve? Entonces, samay urua. No sé, pacha urua. Illap urua. Paxi urua, ¿no? Entonces, lo que va a variar tal vez es simplemente esto, ¿no? Porque todos terminan en uru. ¿Sí? Entonces, wa porque es una afirmación. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Sí. Muy bien. Hichuro kuna urusa. Ahora, para poder preguntar ayer, mañana, pasado mañana, necesitamos saber expresiones de tiempo. ¿Sí? Expresiones de tiempo. Y también combinar o conjugar con lo que es el tiempo, ¿no? Entonces, yo no puedo decir, karorok kuna urusa, ¿no? Entonces, yo diré, karorok kuna urunisa, ni, ¿no? Karorok kuna urunisa. Yo diré, wasurok, ¿no? Ayer, kuna urunsa, ¿no ve? Entonces, varía, ¿no? En función al tiempo también en esta parte, ¿no? Entonces, vamos a manejar el sufijo ni, ¿no? ¿Podemos escribir eso más, Chile? Claro, vamos a escribir expresión de tiempo primero, ¿ya? Entonces, ayer, wasuru. Ayer, ¿ya? Waruru. Anteayer. Haruru. 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 También aromanti. Es mañana. Se me refiero al día de mañana. Kurpuru va a ser pasado mañana. ¿Ya? Entonces yo puedo utilizar estos como complemento, ¿no? En vez de decir hichuru, puede ser wasuru, puede ser waruru, puede ser
Haruru, hurpuru, ¿no? Estas expresiones de tiempo puedo utilizar aquí, ¿ya? Ahora va a cambiar, ¿no? Va a cambiar, no va a ser el mismo, ¿sí? Entonces, yo no voy a decir, o por ejemplo, para decir wasur, ¿no? Entonces, wasuruj una urunsa. Entonces, hemos aumentado un sufijo con elisión, ¿no? Urunsa. Entonces, en tiempo pasado. ¿Sí? Wasuruj kuna urunsa. Y aquí, obviamente, como es pregunta, ¿no? La respuesta. Wasuruj. Iyap urun wa. También la respuesta con este sufijo. ¿Ya? Con este sufijo. Ahora, en pasado o en futuro, ¿no? Haruru. Haruru. Una uru nisa. Respuesta. Haruru. Saman. Uru niwa. Entonces, también ahora tenemos el sufijo ni. ¿Sí? Tanto en la pregunta como en la respuesta. Ahora el día va a cambiar, ¿no? Lo mismo aquí. ¿Sí? Va a cambiar. Haruruj kuna urunisa, haruruj samañ uruniwa. Puedo decir hurpuruj kuna urunisa, hurpuruj inti uruniwa. ¿No ve? Aquí igual, ¿no? Wasuruj kuna urunsa, wasuruj iyap urunwa. Waruruj kuna urunsa, waruruj pacha urunwa. ¿No ve? Entonces, ya dependerá de los días que estamos preguntando. O en tiempo presente, ¿no? Hichuruj kuna urusa. Hichuruj yanka urua. ¿Está claro? ¿Se entiende? Haruru es mañana, Yatichiri, ¿no? Sí, aquí está, ¿no? Logran ver, Y ¿verdad? mañana también es Aruru. No entiendo. Usted dijo Haruru o Arumanti Sí, en la mañana. me refiero al día de mañana. Haruru, Aruru y Arumanti, los tres. ¿Aruru? No, no dije. Waruru es anteayer. Aquí está. ¿Logran ver lo que está escrito? Ya. Entonces sería Arumanti. Aromanti. Arumanti, Haruru. Correcto. Eso es mañana. Ya. Waliki. Entonces, Yo yo puedo entendí mal. preguntar aquí, ¿no? Harur, ¿no? Arumanti kuna urunisa. Arumanti samañ uruniwa. Arumanti también puede utilizar. Ya. Bien, ¿alguna pregunta? Que vuelva a repetir. Que no es. Licenciado, ¿se está grabando en YouTube? Vamos a ver. Bien interesante está. Sí. Esperemos que sí. Tal vez me ha Ay, olvidado. sí, no vamos a tener que repetir ya, Tichir, está muy bueno. Sí, vamos a tener que repetir porque la clase está muy buena, complementada. No dice grabando. Sí, no lo estoy grabando. Estaba seguro de que estaba en YouTube. A ver. Y ahora no hay doble. Bien. Mientras preguntas, comentarios. ¿Qué quiere decir Wasuruj? ¿Yatichiri? Buen día, Yatichiri. Wasuru, ¿qué significa wasuru? Ayer. Entonces, es eso, ¿ya? Licenciado, cierto. tenemos una práctica, una conversación. ¿Ya? A las 7 en punto tengo una actividad, otro curso. Les voy a dejar para el día lunes, ¿ya? Entonces, practiquen y el día lunes entramos directamente con la conversación. ¿Listo? Buenos días. Está bien, dice, está bien. Muy bien, entonces, está en YouTube, lo voy a compartir, ¿sí? Entonces, el día lunes hacemos las conversaciones y vamos a hacer otras variantes más de estas preguntas, pero estos tres
estos 3 tiempos son los más importantes, ¿ya? Entonces, apréndanse, memorícense estos 3 tiempos. ¿Listo? Entonces, Ayer, tiempo anteayer. presente, aquí va a ser presente. Esto es presente, ¿ya? ¿Cuál es Esto es presente? pasado. Y esto es futuro, ¿ya? Entonces, estos 3 tiempos para preguntas y respuestas, ¿ya? Presente, hichuru, hoy día. Pasado, wasuru o waruru. Estos 2 va a ser para pasado, ¿ya? Pasado. Futuro, haruru o arumanti. También jurpuru, ¿sí? Pasado mañana. Entonces, esto es futuro, ¿ya? Entonces, esto es futuro. Entonces, lo único que varía es aquí en los sufijos. Esto está con una N con elisión, sufijo, con un sufijo con elisión. Y aquí está de forma completa. ¿Ya? Entonces, wasurokuna urunza, harurokuna urunisa, hichurokuna urusa. ¿No ve? Entonces, aquí ya no utilizamos sufijo. Aquí sí utilizamos. Esos son para poder expresar los tiempos de forma correcta. Entonces, practican para el día lunes. Solo practican y luego vamos a hacer conversaciones escritas, todo eso, ¿no? Entonces, el lunes hacemos conversaciones y algunas variantes para poder preguntar. ¿Alguna consulta? Kepuro, ¿cómo sería, licenciado? Ya. Kepuro es otro día. Entonces yo no puedo preguntar, Kepuro es una oronesa, ¿no? Otro día, ¿qué día va a ser, no? Ahí vendría otra pregunta, ¿no? O sea, ¿qué día? ¿No ve? Kuna oro, ¿no? Entonces, Kepuro se utiliza, pero para expresar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, Kepur Kama, dice, ¿no? Despedida. Hasta otro día. Pero no se sabe qué día, ¿no? Kepuru Jutá, dice, ¿no? Otro día voy a venir, pero no se sabe cuándo, ¿no? Entonces, Kepuru Sarañán, otro día vamos a ir, ¿no? Entonces, puede haber expresiones con Kepur, se utiliza, pero es un tiempo no definido. ¿Está claro? ¿Cómo de escritura, licenciado de Kepuru? Aspirado. No hay los 5 vocales, ¿no? Entonces, Kepuru. No definido. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Ahora sí, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Yatichiri, ayer usted dijo Wasuru, ¿tiene otra variante? No. El Waruru, que es antes de ayer, ¿tiene otra variante? Tal vez, posiblemente. Algunos dicen Waluru, pero solamente eso ya es una variación dialectal, ¿ya? Entonces, en vez de R, aquí lo ponen L, Waluru. Ya. Y por ejemplo, mañana dijo Haruru o Arumanti, ¿cierto? Sí. Ya. Jurpuru pasado mañana. ¿Esa nomás? Sí, por el momento Ya, solamente Waliki. eso. Esas 4 tenemos que aprender, ¿no? Bien. Sí. ¿Y el Ya, Kipuru? Waliki, Waliki. ¿Perdón? ¿El Kipuru qué era? Otro día, pero en futuro. Ya. Y Yatichiri, si Karur Kama es hasta mañana, ¿también se puede decir Arumanti Kama como hasta mañana? Sí. Ay, gracias. Sí, que puede decir. Yatichiri. Muy bien. Entonces, ¿cómo dijo que se llama este? Que otro día en el futuro, ¿cómo lo dijo? Ahí está. Jepuru. Ese es Jepuru. Ya, ese es, ya, profe. Futuro. Y a Tichiri, una consultita. Sí. Donde dice Waruru, entonces en la forma correcta de escribir sería Waruru, ¿no? Waluru, ¿no? O cómo ya sería en la forma escrita. Ambos. Porque como les digo, son variaciones dialectales. Y bienvenida a las variantes. Enriquecen el lenguaje. Sí. Claro que sí. Entonces cualquiera ya podemos, en el escrito podemos decir Waluru, ¿no? Igual. Claro. Depende de la región. Depende, ¿no? O sea, en dónde estés, ¿no? Entonces, las variaciones dialectales dependen, ¿no? De las regiones.
¿Ya? Entonces, no sé, en Puno, digamos, es de una forma distinta algunas palabras. O sea, no cambia pues toda la estructura, sino el significado o la escritura de ciertas palabras nada más. ¿Ya? Es Pero como cuando uno nosotros es decimos yatichiri, lo llave ideal y es los enseñar. argentinos dicen llave, ¿no ven? Entonces, es eso. Al final entendemos ambos. Ellos nos entienden, nosotros entendemos. Es eso. Y escribimos mal, si sabe. ¿Ya? Eso, nada más. ¿Ya? Muy bien. Komaj, Paxiurkama, Taquini, Kama, Aksur, Maya, Tichiri. Paxiurkama.